Desde sus primeras páginas, Sueños Largos nos sumerge en un ambiente de incertidumbre y horror existencial, una característica habitual en la obra de Junji Ito. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea particularmente inquietante es su exploración de la fragilidad de la realidad y la forma en que los sueños pueden corromper nuestra percepción del tiempo, la identidad y la existencia misma. El relato se desarrolla en un hospital, un espacio que ya de por sí representa una transición entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Es un lugar donde los límites de la realidad se vuelven difusos, pues los pacientes viven en un estado de vulnerabilidad, donde su percepción del mundo puede verse alterada por el dolor, la fiebre o los medicamentos. Es aquí donde conocemos a Tetsuro Mukoda, un paciente que dice experimentar sueños anormalmente largos. Desde el inicio, Junji Ito establece una tensión psicológica al jugar con la idea de que el tiempo, subjetivo, dentro de un sueño, puede diferir drásticamente del tiempo real. Esta idea, por supuesto, no es nueva en la literatura ni en la psicología, pero Ito la lleva a un extremo terrorífico. ¿Y si alguien pudiese vivir incontables años en el lapso de una sola noche? Mukoda se convierte en la viva representación de la disociación entre el tiempo onírico y el tiempo real. En sus primeras noches menciona haber soñado por días o tal vez semanas, pero pronto estos lapsos aumentan a meses, años y siglos. Lo que a los demás les parece una noche normal, para él es una eternidad. ¿Alguna vez has escuchado la historia de la lámpara de Reddit? En mi última etapa en la universidad, un jugador de fútbol me agredió por caminar en el lugar donde él intentaba pasar. Mientras estaba inconsciente en el suelo, viví una vida completamente diferente. Conocí a una joven maravillosa que hacía que mi corazón se acelerase y mi rostro se sonrojase. La perseguí durante meses. Dejé atrás algunos novios idiotas antes de finalmente conquistarla. 2 años después, nos casamos y casi de inmediato, ella me dio a una hija. Tenía un gran trabajo, así que mi esposa no necesitaba trabajar fuera de casa. Cuando mi niña tenía 2 años, mi esposa me dio un hijo. Él se convirtió en la alegría de mi vida. Cada mañana, antes de ir a trabajar, entraba a su habitación para adorarlo, a él y a mi hija. Un día, mientras estaba sentado en el sofá, noté algo extraño. La lámpara tenía una perspectiva incorrecta, como si estuviese invertida. Seguía siendo tridimensional, pero había algo que no cuadraba. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Permanecí despierto toda la noche observándola. A la mañana siguiente no fui a trabajar. Algo en esa lámpara simplemente no estaba bien. Dejé de comer. Al principio solo me levantaba del sofá para ir al baño, pero pronto ni siquiera eso, porque ya no comía, ya no bebía. Pasé 3 días mirando fijamente la maldita lámpara, hasta que mi esposa comenzó a preocuparse de verdad. Llamó a alguien para que intentase hablar conmigo, pero entonces mi mente ya estaba resquebrajándose y ella estaba entrando en pánico. Llevó a los niños a la casa de su madre justo antes de que yo tuviese una epifanía. La lámpara no es real. La casa no es real. Mi esposa, mis hijos, nada de esto es real. Los últimos 10 años de mi vida no son reales. La lámpara comenzó a ensancharse y profundizarse. Sus dimensiones invertidas se expandían hasta ocupar toda mi visión. Lo único que veía era rojo. Escuché voces, gritos, sonidos extraños. De repente, recobré conciencia del dolor. Un dolor brutal. Las primeras palabras que me dijeron fueron: «Te faltan dientes». Y abrí los ojos. Estaba acostado boca arriba en la acera, rodeado de desconocidos. Muchos parecían asustados y yo estaba confundido. En algún momento, un policía me levantó, me arrastró por la acera y el césped me arrojó boca abajo en la parte trasera del coche patrulla. Yo seguía sin entender nada. Ellos me llevaron al hospital. Me hicieron tornografías y toda esa mierda. Después de aquello pasé 3 años sumido en una depresión terrible. Lloraba por la pérdida de mi esposa y mis hijos, a pesar de que nunca habían existido. Temía estar volviéndome loco, porque cada noche me dormía
esperando verla en mis sueños, pero nunca ocurrió. A veces veo a mi hijo. Siempre tiene 5 años. Solo lo vislumbro fugazmente con mi visión periférica, pero nunca puedo escuchar lo que dice. Esta situación junto a la historia de Ito llevan a un cuestionamiento filosófico fundamental. ¿Qué define la realidad? Si Mukoda vive en su mente por milenios dentro de un sueño, esos recuerdos y experiencias no son menos válidos que los de alguien que ha vivido en la vigilia. Pero aquí radica la tragedia. Su cuerpo no se sincroniza con esa percepción del tiempo, a diferencia de los habitantes de sus sueños, que pueden existir en una aparente normalidad. Su ser físico empieza a deteriorarse, a deformarse. Esto simboliza la desconexión entre su mente y su carne, un desajuste catastrófico que lo condena a una existencia absurda e incontrolable. El terror en sueños largos no se limita a lo conceptual. Ito es maestro en plasmar el horror corporal como una extensión del horror psicológico, y Mukoda se convierte en la manifestación física del tiempo distorsionado. Su cuerpo se alarga y se deforma como si se tratase de adaptar a los años que ha vivido en su mente. Su rostro poco a poco se marchita, sus huesos se extienden grotescamente y su piel se cuartea, convirtiéndolo en algo que ya no parece humano. Esta transformación es el punto de no retorno, pues deja en evidencia que Mukoda ya no pertenece al mundo de los despiertos. Su esencia ha sido absorbida por la eternidad de sus sueños, y su cuerpo solo es un cascarón frágil incapaz de contener esa existencia prolongada. Algunos años atrás yo mismo tuve una experiencia que, si bien no a una escala tan exagerada como lo que hemos visto hasta ahora, me recuerda bastante al concepto que estamos explorando. Recuerdo volver a casa tras las clases, completamente destrozado por mi falta de sueño y, tras subir a mi cuarto, tumbarme y caer rendido ante mi somnolencia. Todo comenzó de forma normal, o al menos lo que considerarías normal tras despertar y recordar un sueño. El giro se dio cuando me encontré en un vasto prado con únicamente una finca cerca. Fue ahí cuando me di cuenta de que esto era un sueño. Perfecto. Pensé. A pasarlo bien mientras pueda. Sin embargo, a mi percepción, las horas comenzaron a pasar. Después, los días. No conseguía despertarme y la angustia se apoderó de mí. No fue hasta que, pasada casi una semana, conseguí despertarme. Como ya he comentado, esto pasó hace años, pero si lo recuerdo con tanta claridad, es por la desesperación con la que me desperté, completamente sudado y prácticamente al borde del llanto. Es por eso que años después, cuando leí esta historia, me impactó tanto. El Dr. Kuroda es el otro eje narrativo fundamental de la historia. Como científico, representa el deseo humano de comprender lo incomprensible. Al principio, su actitud es la de un médico racional, pero a medida que estudia el caso de Mukoda, su fascinación le consume. Su necesidad de entender cómo funcionan los sueños largos lo lleva a perder su humanidad. Aquí, Ito nos advierte sobre los peligros de la búsqueda del conocimiento sin límites morales. Kuroda no solo permite que Mukoda continúe su deterioro sin intervenir, sino que, eventualmente, causa que otra paciente comience a experimentar el mismo fenómeno. Este giro final refuerza la idea de que la condición de Mukoda no era un caso aislado, sino una maldición que puede propagarse. La ciencia no ha logrado entender ni controlar este fenómeno, y Kuroda, en su impotencia, queda como un testigo silencioso de un horror que seguirá extendiéndose. El final de la historia es uno de los más impactantes dentro de las obras de Junji Ito. Cuando la cabeza de Mukoda se convierte en polvo con un simple soplido de viento, Ito nos está diciendo algo aterrador. La realidad es frágil. Mukoda pasó tanto tiempo en sus sueños que su existencia en el mundo real se volvió insostenible. Su desintegración es un símbolo perfecto de lo efímero de la vida y de cómo, sin una percepción estable de la realidad, podemos desaparecer sin dejar rastro. Este cierre nos deja con una pregunta inquietante.
Si nuestra mente puede experimentar siglos en una sola noche, ¿qué tan real es el tiempo que vivimos despiertos? Sueños largos nos obliga a cuestionar si nuestra percepción de la realidad es simplemente una construcción frágil, susceptible de desmoronarse si se rompe el equilibrio entre la vigilia y el ensueño. Uno de los conceptos filosóficos que resuenan con esta historia es la hipótesis del cerebro en el espacio. La premisa del cerebro en el espacio plantea una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la consciencia y el azar en un universo infinito. Según esta teoría, si el tiempo y el espacio son infinitos, las probabilidades de que un cerebro, con pensamientos y percepciones, surja de manera aleatoria en el vacío del cosmos son prácticamente inevitables. La inquietud filosófica que surge es cómo podemos estar seguros de que nuestras experiencias y consciencia no son simplemente la ilusión de un cerebro aislado en el espacio, creado por la casualidad que percibe un mundo externo como si fuese real. Este dilema pone en duda la autenticidad de nuestra existencia y cuestiona la relación entre la percepción, la realidad y el azar en un universo sin fin. Mukoda representa esta idea de manera extrema. Su percepción del tiempo y la realidad se distorsionan hasta el punto en que su existencia misma se vuelve inestable. Si Mukoda experimenta siglos en un solo sueño, ¿qué diferencia hay entre su mundo y el nuestro? ¿Qué prueba tenemos de que nuestra vigilia no es en realidad otro tipo de sueño prolongado? Ito juega con esta incertidumbre, dejando al lector con una inquietante sensación de duda sobre la naturaleza misma de la consciencia. La historia de Sueños Largos es más que una simple narración de terror. Es una reflexión sobre la identidad, el tiempo y la fragilidad de la existencia humana. Mukoda representa a la víctima de un destino inevitable, mientras que Kuroda encarna la impotencia de la ciencia ante lo inexplicable. Junji Ito utiliza la diferencia entre realidad y sueño como una herramienta de horror psicológico, dejándonos con la duda de si, en algún momento, podríamos perdernos en nuestras propias pesadillas sin posibilidad de regresar. La línea entre lo real y lo onírico nunca ha sido tan débil, y esa incertidumbre es lo que convierte a Sueños Largos en una de las historias más perturbadoras y fascinantes del manga de terror.